¿Por qué guerras civiles y violencia sin esperanzas a la vista de paz? Los líderes mundiales no lo saben. No saben que podrían tener paz ahora con plena seguridad para el futuro. Lea cómo en este artículo revelador. Hay una manera probada y comprobada, una manera segura de poner fin a todo temor a una guerra nuclear abierta entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Qué lástima que los gobiernos y los pueblos de este mundo sigan cegados a ese camino. Y es tan sencillo. Es tan simple como esto. Hay una causa para cada efecto. Sin embargo, toda nuestra sociedad y forma de vida actual se basa en tratar el efecto, ignorando la causa. Nuestra gente lo hace en el tratamiento de enfermedades y dolencias, lo hacen al enfrentar el crimen, lo hacen trabajando por la paz. Todo el mundo quiere paz, o al menos eso profesamos. Trabajamos por la paz. El Papa pide paz, los primeros ministros luchan por la paz. Sin embargo, no hay paz. ¿Por qué? La mismísima noticia de todo este trabajo por la paz fue reportada hace milenios en la profecía bíblica, pero también se informó, el camino de paz no lo conocen, Isaías 59:8. Entonces, las naciones y los líderes mundiales claman por la paz, trabajan por la paz mientras respaldan, sancionan y continúan el camino de la guerra. Siguen el camino que es la causa de la guerra, tratando de detener la guerra lidiando con el efecto, ignorando la causa. El mundo actual se parece mucho al adicto a las drogas, que se encuentra enganchado y no puede dejarlo, por un lado, y por el otro, se ve obligado a seguir aumentando gradualmente la dosis hasta apenas defenderse. Se vuelve muy costoso y la mayoría de los adictos a las drogas recurren al robo, al crimen, a cualquier cosa con tal de conseguir suficiente dinero para mantener su creciente y cada vez más costoso hábito. ¿No es hora de que lleguemos a entender? Ceder a la naturaleza humana es la causa de la guerra. La rebelión contra la ley de paz de Dios es la causa de la guerra. Así que ahora echemos un vistazo a uno de los 10 puntos de la ley espiritual básica de Dios. Me refiero a ese punto que tiene que ver con las guerras. Con respecto a la guerra, el punto básico es el sexto mandamiento. Dice simplemente, no matarás. Si todas las naciones obedecieran ese mandamiento y siguieran el camino del amor hacia los demás humanos, no habría guerra. Pero se argumenta, eso es un bonito tópico, pero no es práctico, no funcionará. ¿Por qué? Porque argumenta, si tu nación obedece ese mandamiento y es desarmada sin fuerza militar, sería atacada y derrotada por alguna otra nación que desobedeciera la ley de Dios y creyera en la guerra. Por lo tanto, su nación quedaría indefensa. Oh, pero no lo haría. El Creador comprende la naturaleza humana mejor que nosotros los humanos. Él proporcionó para eso. Abramos nuestros ojos a la verdad práctica y al hecho. ¿Crees que el Dios Creador Todopoderoso no es práctico, que deja desamparados a quienes le obedecen, a quienes aceptan su gobierno sobre ellos? Una de las responsabilidades del gobierno es proteger a sus propios súbditos. ¿Piensas, verdad, que el gobierno de Dios es tan débil y carente de poder que es incapaz de proteger al individuo o la nación que gobierna? Abre tus ojos ahora a los hechos. Dios tomó un pueblo para ser su nación. Tomó a una familia de unos 2 millones de esclavos indefensos, todos descendientes del amigo de Dios, Abraham, y se ofreció a establecerlos como una nación bajo su gobierno. Observe ahora en su Biblia la aplicación específica del mandamiento. No matarás, a la fuerza militar y a la guerra. Note cómo Dios les dice a aquellos bajo su gobierno que su gobierno, un gobierno todopoderoso, sobrenatural y sobrenacional, protegerá a su pueblo contra cualquier fuerza invasora. Dios le dijo a Israel, pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios, y los exterminaré. Éxodo 23, 22 y 23.
Dios prometió sobrenaturalmente luchar contra cualquier enemigo invasor para proteger a la nación y al pueblo bajo su gobierno. Tengo la intención de brindarles amplias historias de casos para verificar esto. Pero, ¿es tan malo que Dios luche contra un ejército invasor y, si es necesario, quite vidas humanas como lo es para los humanos? Absolutamente no. Dios es el dador de la vida humana. Las vidas humanas le pertenecen. Solo Él tiene derecho a quitar vidas humanas. El sexto mandamiento prohíbe al hombre, por su propia voluntad y a su discreción, quitar la vida humana. Pero, ¿se dio cuenta? Había condiciones para la promesa de protección divina de Dios. Dijo que los protegería si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo. Durante estos primeros 6.000 años, en el plan maestro de Dios, Él no obliga a ninguna nación o individuo a someterse a su gobierno. Esa decisión se deja a la libre elección del hombre. Cuando Dios, con su propia voz atronadora, entregó los 10 puntos básicos de su inexorable ley espiritual desde el monte Sinaí, estaba delineando para la humanidad el camino hacia la paz, la felicidad y el bienestar abundante. Esto se aplica a cada individuo y a cada nación. La transgresión de esta ley básica es pecado. 1 de Juan 3:4. Esta ley, el principio mismo de lo correcto, a diferencia de lo malo, había existido, por supuesto, desde la época de Adán. Encontrará el relato de la entrega de esta ley por parte de Dios en Éxodo 20 del 1 al 17 y Deuteronomio 5 del 4 al 22. Pero a partir de Éxodo 20:18, leerá el relato de Dios estableciendo leyes y estatutos básicos de su gobierno civil nacional dictados a través de Moisés. Luego, una vez que Dios reiteró ante esta vasta familia de israelitas su ley espiritual básica, el principio fundamental para todos los estatutos y juicios civiles nacionales y también los estatutos y ordenanzas civiles básicos, Dios le dio a este pueblo, a través de Moisés, elegir si aceptarían su gobierno sobre ellos. Observe la finalización del pacto, el acuerdo entre Dios y este pueblo para formarlos en una nación bajo el gobierno de Dios. Y tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en tazones, y roció la mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó en presencia del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que el Eterno ha dicho haremos y seremos obedientes. Y Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros acerca de todas estas palabras. Éxodo 24 del 6 al 8. Una parte de la plataforma de gobierno de Dios que presentó ante el pueblo antes de que se convirtiera en su nación fue la promesa de que su gobierno protegería a sus ciudadanos de la necesidad de ir a la guerra. Esa es la promesa abierta de Dios, que se aplicaría a cualquier nación. Más tarde, Dios ofreció el mismo gobierno y su protección y bendiciones al primer imperio mundial, el imperio gentil caldeo bajo el rey Nabucodonosor, como veremos. Dios no tiene favoritos, no bendice a una nación ni daña a otra con su elección arbitraria. Pero la naturaleza humana es la naturaleza humana y los hechos son hechos. Y la humanidad se había rebelado contra Dios desde el principio, antes y después del diluvio bíblico. Desde la época de la Torre de Babel, los hombres se habían organizado en naciones, con ideas humanas de gobierno, contrarias a las leyes de Dios y al gobierno de Dios sobre ellas. Habían elegido otros dioses. Sus religiones eran supersticiones vacías y eran reinos que hacían guerra. Dios no había tratado de manera inequívoca con la humanidad desde la creación. Ninguna gente, excepto un pueblo esclavo oprimido en esclavitud, habría tomado la elección de decirle a Dios, haremos todo lo que el Señor ha dicho, y seremos obedientes. No solo esta familia ampliada de israelitas había estado sufriendo bajo el látigo de la esclavitud, sino que Dios les había demostrado su poder y su amor al preocuparse abiertamente por ellos, a liberarlos de la esclavitud mediante milagros espectaculares. Por los milagros de las plagas sobre los egipcios, Dios había liberado a los israelitas. ¿Y la naturaleza humana? Sí,
Estos israelitas estaban llenos de eso. ¿Por qué los líderes científicos y educadores mundiales aún hoy rechazan a Dios y ejercen sus oficios, profesiones e intereses como si Dios no existiera? Dios mismo nos dice, en su palabra, a la humanidad, porque la mente carnal, naturaleza humana, es enemistad, hostil, contra Dios, porque no está sujeto a la ley de Dios ni tampoco puede estarlo. Romanos 8:7. Estos israelitas, aun cuando fueron bendecidos y liberados por Dios con milagros, todavía eran rebeldes. Incluso antes de llegar al Sinaí se produjo una cadena de incidentes importantes. Después de los milagros que Dios había realizado al liberarlos de la esclavitud en Egipto, protegerlos, bendecirlos, luchar su batalla militar por ellos, guiarlos milagrosamente por una nube de día y una columna de fuego de noche, esta gente comenzó a quejarse, quejarse y desobedecer a Dios. Incluso ante tan increíbles milagros, comenzaron incluso entonces a perder la fe. Estas personas, 600,000 hombres, además de mujeres y niños, llegaron al Mar Rojo. No había barcos ni puentes. No podían nadar esa distancia, no podían caminar sobre el agua. Fueron detenidos por este obstáculo más allá de su propio poder. Miraron y a su vista el ejército de Faraón venía tras ellos. Aquí mismo, antes de que llegaran al monte Sinaí, antes de que escucharan la gran voz de Dios proclamando sus 10 mandamientos, Dios demostró el modelo que seguiría para preservar a su pueblo de tener que someterse al servicio militar, o luchar en la guerra o quitar vidas humanas. Aquí está el vivir de Dios. Ejemplo número 1. Sin embargo, incluso aquí, el pueblo de Dios, Israel, asustado, se quejó, acusó, carecía de fe en Dios. Estos israelitas habían salido de Egipto con mano alta, Éxodo 14:8. Pero los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros de Faraón, y su gente de a caballo, y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar. Y cuando Faraón se acercó, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios marcharon tras ellos, y tuvieron mucho miedo, y los hijos de Israel clamaron al Eterno, y dijeron a Moisés, por cuanto no había tumbas en Egipto, ¿nos has llevado a morir en el desierto? ¿Has hecho así con nosotros para sacarnos de Egipto? ¿No es esta la palabra que te dijimos en Egipto diciendo, déjanos para servir a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Éxodo 14 del 9 al 12. Pero el propósito de Dios no era ser derrotado. Se propuso liberarlos de la esclavitud egipcia. Se propuso mostrarles a ellos y a todas las naciones y a toda la humanidad que Él pelearía sus batallas por ellos. Entonces, a pesar de sus quejas infieles en este ejemplo inicial de la fidelidad de Dios, Él estaba decidido a pelear su batalla y salvarlos. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad quietos y ved la salvación del Eterno, que Él os mostrará hoy. El Eterno peleará por vosotros y callaréis. Versículos 13 y 14. Los israelitas no debían luchar, sino quedarse quietos. Debían ver a Dios salvarlos del ejército del faraón. Dios les iba a mostrar que Él pelearía sus guerras por ellos. Debían permanecer en paz. Entonces el ángel de Dios se movió detrás de los israelitas, y la gran nube oscura se movió entre ellos y el ejército egipcio, y impidió que el ejército egipcio atacara a Israel durante toda la noche, pero iluminó el camino ante Israel. Entonces Dios dividió las aguas del mar, reteniéndolas mediante un milagro divino, de modo que las aguas formaron un muro alto a ambos lados, y los israelitas cruzaron sobre el suelo seco del mar. Ahora observe el dramático ejemplo de cómo Dios libró milagrosamente la batalla de Israel por ellos, como está registrado en la traducción de Moffat. Moisés extendió su mano sobre el mar. Las aguas se separaron. Entonces el Eterno barrió el mar con un fuerte viento del este toda la noche, hasta que se secó el lecho del mar, y los israelitas marcharon a través del mar sobre terreno seco, formando las aguas un muro a derecha e izquierda.
Los egipcios, persiguiéndolos, se internaron en el mar con todos los caballos y carros de Faraón y caballería. Y en la vigilia antes del alba, el Eterno miró desde la columna de fuego y de nube sobre el ejército egipcio y los puso en pánico. Obstruyó las ruedas de sus carros hasta que avanzaron pesadamente. Los egipcios gritaron: «Vamos, huid de los israelitas. El Eterno lucha por ellos contra los egipcios». Entonces el Eterno dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para hacer retroceder las aguas sobre los carros y la caballería de los egipcios». Moisés extendió su mano sobre el mar. Entonces, al rayar el alba, el mar volvió a su caudal habitual, y mientras los egipcios huían contra él, el Eterno abrumó a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron a correr sobre los carros y la caballería, sobre todo el ejército del faraón que los había seguido hasta el mar, hasta que no quedó ni uno solo de ellos. Pero los israelitas atravesaron el mar sobre tierra seca, formando las aguas un muro a derecha e izquierda. Así salvó el Eterno a Israel aquel día de los egipcios, hasta que Israel vio a los egipcios yaciendo muertos a la orilla del mar. Vio Israel la poderosa acción del Eterno contra los egipcios, y el pueblo quedó atemorizado del Eterno, creyendo en el Eterno y en su siervo Moisés. Éxodo 14, del 21 al 31. Sí, por un corto tiempo, el hechizo de asombro aún sobre ellos, estas personas realmente creyeron en Dios. Confiar en que Dios haga lo que ha prometido requiere creer en milagros. ¿Dices? Por supuesto, la salvación requiere milagros. Dios es un Dios que hace milagros. Después de esta milagrosa liberación del desastre, de una guerra, de un ejército entero, de una entonces gran nación destruida, esos israelitas expresaron un poco de fe temporal. Con Moisés cantaron un cántico de alabanza y regocijo. Cantaré al Eterno, el Eterno es mi fortaleza y mi cántico, y Él ha sido mi salvación. Éxodo 15 del 1 al 2. Pero ahora entiende la lección aquí. El antiguo Egipto es un tipo de pecado. Dios estaba, en sentido figurado, liberando a estas personas del pecado. Estaban iniciando el camino de vida de Dios. Pero entiende, el camino de vida de Dios requiere fe. Es una vida de obediencia a Dios. La obediencia requiere fe. Somos salvos por gracia a través de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Efesios 2:8. Pero no por una fe muerta. Es una fe viva que hace posible la obediencia. Sadrach, Mesach y Abed-nego, Daniel 3, obedecieron el mandato de Dios contra la adoración de ídolos, pero su firme negativa a inclinarse ante el ídolo de Nabucodonosor fue posible solo por su confianza en Dios para protegerlos y liberarlos. Ellos confiaron en Dios, Daniel 3:28. Ejercieron fe, fe viva. La fe vacía y muerta, simplemente creer que Dios existe, no es la fe que salva. También los demonios creen y tiemblan, Santiago 2:19. Pero la fe y la obediencia deben perdurar. Los esclavos israelitas recién liberados, todavía bajo el hechizo de asombro después de experimentar tales milagros, expresaron fe y cantaron. Pero no creyeron muy profundamente ni durante mucho tiempo. Cuando llegaron al oasis de Mara, encontraron que el agua era demasiado amarga para beberla. Este pequeño problema en su camino los llevó nuevamente a quejarse y dudar. Éxodo 15:24. Nuevamente, por un milagro, Dios endulzó las aguas. Moisés condujo a este pueblo al desierto de Sin, entre Elim y el Sinaí. Ya hacía un mes que habían salido de Egipto. Y nuevamente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, y dijeron: «Ojalá hubiéramos muerto por mano de el Eterno en la tierra de Egipto, porque nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud». Éxodo 16, 2 y 3. Entonces Dios les puso una prueba de obediencia, además de proporcionarles comida, milagrosamente. Dios dijo: «Os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá cada día una cierta cantidad, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no». Éxodo 16:4. La ley particular con la que Dios los estaba probando era su sábado. Y recuerden, todavía no habían llegado al Sinaí.
El sexto día de la semana les daría una porción de 2 días. El séptimo día, el sábado de Dios, les ordenó descansar y abstenerse de recoger maná. El sexto día proporcionó Dios el suministro para 2 días. Sin embargo, en el sábado de Dios, algunos del pueblo, con espíritu de rebelión y ávidos de ganancias, salieron a recoger maná. ¿Hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Dios les tronó. Éxodo 16:28. No confiaban ni obedecían a Dios. La gran congregación siguió su camino y plantó tiendas en Refidim. Nuevamente no había agua. Nuevamente se quejaron, murmuraron, acusaron, perdieron la fe y tentaron al Señor. Éxodo 17:1-2. Ahora llegamos al incidente crucial, que explica por qué Israel fue a la guerra. Regularmente habían estado quejándose, acusando, desobedeciendo o perdiendo la fe frente a los constantes milagros de Dios. Ahora, nuevamente, mientras Dios realizaba otro milagro, haciendo que brotara agua de una roca, el pueblo dudaba de que Dios estuviera con ellos. Tentaron al Señor, diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Éxodo 17:7. Ahora considere lo que había sucedido. Repetidamente, Dios les había dado a estas personas demostraciones impresionantes y milagrosas de su intención de pelear sus batallas por ellos. Fueron milagros visibles que el pueblo presenció con sus propios ojos. Dios había demostrado su fidelidad, su poder, su voluntad, su manera. Sin embargo, repetidamente estas personas dudaron, se quejaron, encontraron fallas y se quejaron. En repetidas ocasiones perdieron la fe. Después de toda esta prueba abrumadora, estas personas dudaron de la fidelidad de Dios, dudaron de su poder, incluso dudaron de su existencia misma. Ellos desobedecieron, se fueron por el camino del pecado. En ese momento, Moisés estaba angustiado, con los nervios destrozados y su paciencia casi agotada. Después de todo, Moisés era solo un ser humano. ¿Qué voy a hacer con esta gente? Moisés apeló a Dios. Éxodo 17:4, traducción de Moffat. Están casi listos para apedrearme. Dios respondió a Moisés, le hizo adelantarse al pueblo y golpear la roca en Horeb, con el mismo palo que había usado para dividir las aguas del Mar Rojo. Entonces nuevamente Dios realizó un milagro visible. El agua brotó de la roca. Pero en esta coyuntura, Amalek vino contra los israelitas con gran fuerza con un ejército invasor. Esta vez Dios permitió que los israelitas escribieran la lección de la experiencia. Les permitió pecar. Dios no impide por la fuerza que los humanos pequen. Moisés, al límite de su paciencia, tratando de inducir a este pueblo testarudo y rebelde a creer y confiar en Dios, le dijo a Josué, elígenos a nosotros, hombres, y sal, pelea con Amalek. Éxodo 17:9. Al carecer de fe para confiar en Dios para su protección, Moisés temió que fueran masacrados. Aunque Moisés se debilitó y dio la orden de guerra, fue el pueblo mismo quien en realidad tomó la decisión de guerra, por su total falta de confianza en Dios. Era totalmente innecesario que estos israelitas se armaran y libraran la guerra. Estaba mal, fue pecado, pero Dios dejó que la decisión fuera suya. Este incidente fue el punto de inflexión. Ocurrió incluso antes de que llegaran al monte Sinaí. Fue después de esto que Dios les presentó su propuesta para que se convirtieran en su nación, gobernada por su gobierno. Fue después de esto que Dios prometió, condicionado a la obediencia y a la fe, siempre pelear sus batallas por ellos, protegerlos de la guerra, darles paz constante. Fue después de esto que aceptaron su gobierno sobre ellos, pero ya habían mostrado falta de fe y confianza, incluso durante los días en que Dios demostraba su poder y fidelidad con tantos milagros. Habían experimentado el sabor de la guerra. Deberían haberlo abandonado después y confiar en Dios en lugar de en su propio poder, pero no lo hicieron. Aunque Dios permite que los humanos tomen sus propias decisiones, les permite pecar, permite que las naciones vayan a la guerra. Sin embargo, el propósito de Dios debe permanecer. Su propósito era establecer a estos descendientes de Abraham
en la tierra que él le había prometido a Abraham, la tierra prometida. La promesa de Dios a Abraham, 430 años antes, se había hecho incondicional. Abraham había cumplido su parte de ese acuerdo. Había obedecido a Dios, guardado los mandamientos y leyes de Dios. Ahora la fidelidad de Dios exigía que plantara a este pueblo en esa tierra, sin importar su conducta. Estos descendientes de Abraham habían tomado la decisión de ser una nación luchadora y guerreadora. Esa decisión era suya. Y como lo habrían logrado, Dios los usó para luchar y expulsar a los habitantes que poseían ilegalmente la tierra que Dios había asignado a los descendientes de Abraham. En consecuencia, Dios les dio órdenes de hacer lo que fuera necesario, pelear y matar, para lograr el propósito de Dios de ponerlos en la tierra prometida. Pero eso no hacía que la guerra fuera correcta. Hacer lo correcto o lo incorrecto es decisión del hombre. Estos israelitas no necesitaban pelear. Así que fue debido a la infidelidad y desobediencia de Israel que Dios les permitió pecar al tomar las armas, y por lo tanto Dios los usó como sus instrumentos para expulsar a las naciones ilegalmente de la tierra. Incluso ahora los israelitas podrían haberse arrepentido, cambiar su decisión y confiar en que Dios pelearía sus batallas por ellos. Les parecería absurdo a los jefes de Estado de hoy creer que incluso ahora, en nuestros días, Dios Todopoderoso realmente pelearía nuestras guerras por nosotros, que nuestras naciones hoy realmente podrían tener paz y tenerla este mismo año. Sin duda lo sería. Los líderes mundiales hoy, en todas las naciones, se han alejado tanto de Dios y de los caminos de Dios, y Dios se ha vuelto tan irreal para ellos que probablemente parecería ridículo siquiera sugerir tal cosa. Los científicos, los líderes industriales y comerciales, los educadores, sí, e incluso el clero, se han apartado tan lejos de Dios y sus caminos, que tal pensamiento ni siquiera entraría en sus mentes. Sin embargo, el Eterno no nos ha dejado sin absoluta seguridad. Él ha registrado en su palabra no solo sus promesas y garantías, sino 3 historias de casos concretos adicionales, además de los relatados en este artículo, que demuestran que realmente luchó por una nación que estaba siendo invadida, cuando esa nación y sus gobernantes confiaron en él. Continuaremos esta emocionante historia en el próximo número.